Muchísimas bendiciones para todos, de nuevo por acá, por estos medios y a través de la radio y a través de las redes, pero siempre predicando la palabra. Somos la comunidad cristiana de Los Cocuyos, yo soy el pastor Jonathan Labrador y seguimos exponiendo la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, la segunda carta, y ya esta es nuestra penúltima enseñanza de esta carta. Nos ha dejado grandes bendiciones. El título de esta enseñanza hoy es Orando por el fortalecimiento y la difusión de la palabra. Capítulo 3 de la segunda carta, los primeros 5 versículos. Parece corto, pero hay una gran enseñanza, sustanciosa, y espero en el Señor. Oremos, ahorita vamos a orar, dedicar unas palabras de oración. Oremos al Señor para que podamos aprovechar la palabra, para que honremos la predicación de la palabra. Parte de la prédica es ese mensaje que acabo de decir, que nosotros con nuestra vida honremos la palabra del Señor, que la glorifiquemos, que prestemos atención. Oremos. De una vez aprovechemos el momento y estas palabras para orar, para colocar nuestro corazón. Quiero orar por mí mismo como siervo del Señor que está exponiendo su palabra, que yo no diga cosas que están en mi mente y corazón, sino lo que surja de la palabra del Señor, lo que está allí revelado, que sea para su edificación. Padre, te doy gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de ser bendecidos, fortalecidos, exhortados y examinados, redarguidos a través de tu poderosa y potente palabra. Palabra que viene a nuestra vida, reflexiva la palabra, exhortativa la palabra, que levanta incluso al muerto, que da vida a aquel que no la tiene. Palabra que sana, palabra que santifica. Padre, que esta palabra hoy haga su efecto en nuestra vida. Señor, que prestemos la atención debida y que con nuestra vida honremos la predicación de la palabra. Trae profunda bendición a nuestra vida cuando honramos, glorificamos y exaltamos y prestamos atención a tu palabra. Señor, pon en nosotros la disposición de prestar nuestros sentidos a la predicación del Evangelio de la gracia. Bendícenos, Señor, con esta predicación. A mí mismo oro para que tú me sostengas. Oro para que tú reveles tu palabra a cada vida, en cualquier momento que se exponga a esta enseñanza. Oro para que seamos impactados, para que seamos tocados por tu palabra, para que seamos reavivados, animados y levantados en el nombre de Jesús por el poderoso mensaje de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Señor, gracias por el privilegio de escuchar nuevamente las Sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Orando por el fortalecimiento y la difusión de la palabra. El apóstol Pablo ahora nos entrega un mensaje que creo que es totalmente pertinente para nosotros. Hay un sentido de pertenencia de este mensaje en este tiempo, de que podemos aplicarlo. Realmente ese es lo que quiero transmitir. Sí podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas y a nuestras congregaciones locales en este tiempo. Así que aprovechémoslo. Eso ha sido también parte de mi oración, que aprovechemos cada mensaje que se predica de las Sagradas Escrituras. Quiero que me acompañes a la segunda carta, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Dice así el apóstol Pablo: finalmente, así se dirige Pablo. Finalmente, no es el mensaje final de esta carta, es una antesala al final de la carta, porque al final Pablo nos ha reservado un mensaje grueso, mucho más de exhortación. Es para aquellos que habían dejado de trabajar, es para aquellos que se habían lanzado al abandono, holgazanes que habían abandonado su trabajo, ya habían abandonado sus quehaceres, sus responsabilidades, sus compromisos, por haber abandonado lo que el apóstol y sus compañeros de misión, de enseñanza, de misiones, sí, que les habían enseñado, los habían abandonado, no le habían prestado la atención debida, no estaban honrando con sus vidas la predicación del Evangelio, habían abandonado las enseñanzas apostólicas, habían recibido otras enseñanzas y se habían extraviado. Eso había generado ansiedad
preocupación, tristeza, desgano, al punto que habían abandonado sus trabajos. Parte de eso será el mensaje final. Ya para la semana entrante, Dios mediante, oremos al Señor para que tengamos la oportunidad de predicar ese mensaje. Pero aquí lo dice ya previo, en antesala: finalmente, hermanos, orad por nosotros. Es un pedido, una solicitud del apóstol. No es cualquier pedido. Es como cuando nos decimos: hermano, ora por nosotros. Pero hay una gran diferencia. Aquí está el propósito que tiene el apóstol Pablo en su corazón. No es por nada personal. No es una carga a título personal, un petitorio personal que tiene el apóstol. Es ministerial. Pertenece al reino esta solicitud para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Esa es la petición. Una petición gloriosa, piadosa, una petición netamente espiritual. Y cómo no orar nosotros por la palabra. Te pido, mi hermano, que mientras estamos exponiendo la Escritura, aquí particularmente en esta iglesia, en este ministerio, que sigamos siendo fieles y que la palabra siga corriendo y rodando y andando, como dice, que se extienda. Aquí creo que estamos hablando, por un lado, de tiempo que sea un tiempo perentorio, porque el apóstol también tenía la sensación de que el Señor Jesús venía pronto. Estamos en el primer siglo, el apóstol está, para la mayoría de los estudiosos, el apóstol y su equipo, está solamente Timoteo, que está llevando esta carta a Tesalónica. Pablo y Silas, o Pablo y Silvano, estaban en Corinto y ellos están teniendo una fuerte oposición. Por eso es que ellos le piden, o él a título personal le pide a los hermanos en Tesalónica que oren por ellos. Esto no es una petición personal. Nosotros estamos plagados de peticiones personales siempre que nos acercamos unos a otros, porque también la palabra nos insta, el apóstol Pablo nos insta en algunas de sus cartas a orar los unos por los otros. Y no se encadena solamente en peticiones como las de él. También pide que oremos por cuestiones personales, por salud, por trabajo, por alguna dificultad que tengamos. Pero si algo nos enseñó el apóstol es que él no cargaba a la iglesia y a sus hermanos con peticiones personales, con encargos personales. Siempre el apóstol solventó, porque el Señor así lo quería para él, sus situaciones personales, pero le está colocando una carga que me parece una carga maravillosa. Cuánto bien haría a nosotros que nos uniéramos en intercesión porque la predicación de la palabra se extienda. Aquí está hablando de tiempo, pero también está hablando de cobertura de la palabra, de en todas las ciudades donde vayan, que ellos logren predicar fervientemente el evangelio. Y está colocando una comparación. Así como sucedió también con vosotros, así como con ustedes sucedió, que yo vine y prediqué, y de verdad el tiempo que el apóstol dedicó en la predicación del evangelio aquí en esta ciudad, en Tesalónica, fue muy corto. Algunos dicen que fueron 3 semanas, 4 semanas, que estuvo muy poco tiempo porque tuvo mucha y una muy férrea oposición. Bueno, es lo mismo que él está pidiendo en oración ahora. Haría tanto bien a nosotros que cuando pidamos oración digamos: hermano, ora para que en mi iglesia la predicación se extienda cada vez que nosotros estemos reunidos. Que lo que nos impacte sea la predicación del evangelio. Hermano, ora porque este fin de semana nos toca bajar a los valles del Tuy, que es una región aquí en nuestro país, en el estado Miranda. Ora para que cuando vayamos a esos poblados, a esos caseríos, la palabra se extienda rápidamente, que pueda la palabra correr, además que sea glorificada. El apóstol está pidiendo algo que no es poca cosa. El apóstol, y eso es la interpretación a la que hemos llegado aquí en la iglesia, nuestro ministerio, nuestros líderes, creemos que el Señor está diciendo: cada vez que alguien se exponga a la ministración y a la predicación de las buenas nuevas, que Cristo sea el centro, cada persona preste atención a esa predicación, que preste sus sentidos atentos, y que pueda recibir con beneplácito en su corazón la predicación del evangelio, sin duda, sin cuestionamiento,
sin ningún motivo y pensamiento para rechazarlo. Creemos que es eso. Entonces también haría bien que oremos por nosotros mismos. Señor, y esta sería mi oración, Señor, que cada vez que yo esté expuesto a tu palabra, yo glorifique la misma. Que con mi vida, que con mi actitud, yo pueda glorificar y honrar tu palabra. Que yo preste atención a tu palabra. Que yo no sea indolente, insensible a la predicación de la palabra. Venga de quien venga, porque a veces evaluamos el mensaje por quien lo ministra y no por el mensaje mismo. Y creo que es un grave error. Porque esta persona está empezando el Evangelio, no le voy a prestar mucha atención. Pero porque esta tiene mucho tiempo en el Evangelio, a esta sí le voy a prestar atención. Hermano, hemos escuchado mensajes de personas que están iniciando el Evangelio, que están en las calles predicando fervientemente el mensaje de la palabra, cristocéntrico, con Cristo en el medio, con el Redentor en el medio. Y son mensajes que han compungido nuestros corazones, porque son mensajes y predicaciones cristocéntricas. Pero también hemos escuchado personas de muchos años en el Evangelio que se han alejado del cristocentrismo en la palabra. Se han abandonado de predicar a la cruz desde cualquier página de las Sagradas Escrituras. Entonces creo que esto no tiene que ver con personalidades. Tiene que ver con la autoridad que la palabra tiene. Ella misma tiene autoridad. Ella misma tiene su peso de gloria, como lo dice Pablo en otra de sus cartas. Entonces, creo que hay un gran mensaje. Necesitamos reflexionar. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo cada vez que un siervo de Dios está predicando el Evangelio? Creo que ese es el primer punto en donde debemos detenernos. ¿Cuál es mi actitud? Ya no evaluemos la actitud de mi esposa o de mi esposo o de mis padres o de mis hijos cada vez que estamos expuestos a la predicación del Evangelio. Finalmente, ¿cuál es mi actitud frente a la predicación? Porque algo está claro por el contexto de nuestro más reciente mensaje. A aquellos que han decidido rechazar el Evangelio, el Señor ya ha tomado una decisión. Aquellos que no han glorificado, tomando ahora esta palabra, final del verso 2, casi al final del verso 1, perdón. Aquel que no glorifica mi palabra, ya yo he tomado una decisión para con esa persona. Entonces nosotros como hijos de Dios, que estamos expuestos al Evangelio, usted prende la radio y usted muy probablemente usted va a estar expuesto al Evangelio. Usted va a las redes sociales, cualquiera que usted elija. Usted muy probablemente durante el día va a estar expuesto a la predicación del Evangelio. Entonces, sea cual sea la vía, el medio que Dios providencialmente esté utilizando para impactar tu vida por el mensaje del Evangelio de la gracia, nosotros estamos llamados a prestar atención. Nosotros estamos llamados a ser ganados por el mensaje del Evangelio. Pero también otra cosa es lo que estaba sucediendo con los hermanos de Berea. Ellos no estaban dudando, pero ellos querían certificar por la misma palabra. Ellos querían ver claramente el mensaje que los apóstoles estaban predicando por la misma palabra. Entonces vale que cuando tú escuches una predicación, que cuando ese mensaje esté impactando tu vida, tú vayas a tu hogar, en tu aposento, en tu casa, guardado en casa, o puede ser en el trabajo, en tu escritorio. Pídele al Señor que te lleve a ese mensaje y que confirme esa predicación y esa enseñanza que acabas de recibir en tu vida. Y te aseguro que si ese siervo del Señor que ha predicado ese evangelio, que el Señor providencialmente ha llevado a tu vida, que lo has recibido a través de tus sentidos, es cierto, el Espíritu de Dios lo va a confirmar en tu vida. En ese momento entonces tú estarás glorificando la palabra del Señor. Pablo está pidiendo que los hermanos en Tesalónica oren por la predicación del evangelio. Pero también hay algo claro. ¿Dónde está Pablo? Pablo está en Corinto. Creemos que Pablo está en Corinto, en la obra en la iglesia en Corinto, con los corintios.
Pero también había una férrea oposición. El ministerio de Pablo en la iglesia en Corinto no fue algo sencillo. Lo sabemos por ambas cartas. Pablo incluso tuvo que defender su ministerio delante de los hermanos. Y primordialmente la férrea oposición no estaba viniendo de los gentiles que estaban escuchando el evangelio. No. La férrea oposición primordialmente estaba viniendo de los mismos hermanos de Pablo, de los judíos, de aquellos que habían creído en el judaísmo, pero que ahora son acérrimos enemigos del apóstol Pablo. No quieren escuchar el mensaje del Cristo crucificado y vivo. No quieren escuchar la locura de la predicación por la boca de Pablo y sus colaboradores. Entonces, Pablo le está pidiendo a los hermanos en Tesalónica que así como ellos habían experimentado haber recibido la locura de la predicación, que habían estado creciendo profundamente en amor y en bondad entre ellos y en fe en Cristo, Pablo le está pidiendo que oren por ellos porque están teniendo oposición. Oren para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. ¿Para qué también Pablo está pidiendo oración? Y esto también aplica para nosotros hoy. Mi hermano, durante todas las eras, épocas, tiempos de esta historia de la humanidad, tendremos hombres perversos, siempre el mal. Pablo lo viene diciendo por el contexto, el misterio de la acción de ese hombre inicuo y de la apostasía está caminando. No crean que eso está detenido. Sí, el efecto devastador de ese hombre inicuo y el misterio de la apostasía, eso está detenido para que no termine de destruir esta humanidad hasta que el último reciba la predicación del evangelio. Pero sigue andando. La mentira, el engaño, la perversión, el mal sigue actuando. Entonces Pablo dice, no solamente para que la palabra se extienda rápidamente, que pueda correr por las vidas, por los sectores, por las regiones, por las ciudades, por las capitales de cada nación, no solamente, sino también para que seamos librados. Pablo está diciendo, hay hombres, y no son los de afuera, porque luego lo dice, porque no todos tienen fe. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo, pero es que en todos lados hay hombres perversos y malos, hombres inicuos, hombres amadores de sí mismos. Se lo dijo a Timoteo en una de sus cartas, cuídate de esos hombres y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Da fe, ejemplo de tu juventud, de tu pureza, de tu santidad y líbrate, guárdate de los hombres perversos, amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, odiadores de la bondad y de la piedad. Bueno, pero ahora Pablo dice en dónde están. Están dentro de la casa, porque no todos tienen fe. Aquellos a quienes les estamos predicando, sí están allí, sí levantan sus manos, pero dentro de eso hay lobos rapaces. Entonces Pablo manifiesta un segundo motivo, que también haría bien a nuestra vida, que oremos por nuestras iglesias locales, no necesariamente por nuestras propias iglesias. Tengamos un acto de bondad y de piedad para con hermanos de otras iglesias. Hermano, estoy orando por tu pastor, estoy orando por tus ministros, estoy orando por tus predicadores, por tus maestros, para que cada vez que el evangelio de la gracia esté siendo predicado, el Señor aparte toda perversidad y todo mal y el evangelio puede extenderse muy rápidamente. Mi hermano, esa puede ser una oración muy sencilla que hagamos por otros, que hagamos incluso por los pastores de nuestras iglesias. Qué bueno sería que te acercaras a tu pastor y le dijeras, pastor, yo estoy orando por el ministerio local. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y en qué dirección estás orando? Bueno, estoy orando para que la palabra que se predique aquí se extienda rápidamente en los corazones y los que están aquí le prediquen a otros y esos a otros y que puedan venir a los pies de Cristo o en esta iglesia o en otra. Pero también estoy orando para que el Señor aparte el trigo de la cizaña que se come y estorba el crecimiento del trigo en nuestras iglesias. Estoy orando para que el Señor aparte toda perversidad, toda malignidad, todo engaño, toda mentira, y el pastor seguramente se va a sentir
descansado, se va a sentir fortalecido, se va a sentir apoyado en hombres y mujeres fieles que han dedicado su vida al ministerio de la oración. Sí, Pablo le está dando preponderancia a la oración como una disciplina espiritual necesaria para el sostenimiento de los ministerios en cada iglesia local. Verso 3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Pablo está diciendo por el contexto, sí, y aunque hayan hombres malos y perversos, Dios es fiel. Yo pudiera sacar una primera conclusión. Así ustedes no oren, así ustedes decidan no orar, Dios va a hacer su obra y completará su obra en cada uno. Y el que el Señor destinó para predicar, terminará la obra de su predicación. Aquel hombre que el Señor destinó a pastorear, terminará su obra. A pesar de que hayan hombres malos y perversos, amadores de sí mismos, calumniadores, aborrecedores de lo bueno y de lo piadoso, el Señor hará lo suyo. Fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Tesalonicenses, iglesia de los Cocuyos, así hayan hombres malos, como han tenido oposición, mis hermanos, como seguimos teniendo oposición en los predios de nuestras iglesias. Aún seguimos experimentando vandalismo alrededor de nuestras iglesias. Nuestro local recientemente ha recibido un duro golpe para las unidades de aire de nuestros aires acondicionados. Ahorita estamos buscando para reparar, pero es que no estamos exentos de golpes de esta magnitud que recibamos, porque estamos en medio de un mundo caído, estamos en medio de comunidades que están caídas, propensas al mal en cualquier momento. Al hombre de Dios, a los hijos de Dios, los ven de lejos, los ven mal, los quieren aniquilar, los quieren sacar de la tierra, exterminar, pero Dios es fiel, que os fortalecerá y protegerá del maligno. Mi hermano, la predicación correrá con potencia, la predicación del evangelio se extenderá rápidamente, eso sí, hasta que el último no reciba la predicación del evangelio, no viene el Señor Jesús. Eso está allí, hasta que el último no reciba esa palabra, para que después no tengamos excusa. A mí no me predicaron, yo no puedo decidir porque a mí no me predicaron. Yo no decidí por Cristo porque nadie me predicó. No, la predicación correrá y el Espíritu del Señor se derramará sobre toda alma, sobre todo espíritu, y todos estaremos frente a ese mensaje. Y tendremos que decidir. El único mensaje que transforma las vidas. Aquí no hay autoayuda, aquí no hay autoconmiseración, aquí no hay talleres de qué sé yo cuánta cosa, de fortalecimiento de la resiliencia en el espíritu humano. Mire, lo que aquí cambia y transforma es la palabra de Dios. Que ella sea glorificada, que ella reciba honor, que prestemos atención a la palabra. El Señor será fiel. El Señor nunca ha dejado de ser fiel, a pesar de que su iglesia ha olvidado orar. El Señor nunca ha dejado de ser fiel, a pesar de que nosotros no seamos fiel. Y esto es maravilloso. Pablo conoce a su Dios. Ojalá nosotros conozcamos al mismo Dios que el apóstol Pablo nos está revelando. Parte de su carácter es la fidelidad de Dios, que nunca cambia. Es uno de sus atributos que Dios tiene, mantiene y nos sostendrá por su fidelidad. Qué bueno es el Señor. Verso 4. Y tenemos confianza en el Señor. Confianza en el Señor, no en ustedes. Esto me encanta porque Pablo está totalmente claro. Pablo sabe que no puede confiar en los hombres. Pablo sabe muy bien que no puede confiar en los hermanos. No, mi confianza está en el Señor. No es que yo esté pensando mal de ti, mi hermano. No, pero ya tú renegaste de la palabra que yo te di. Recuerden, en uno de nuestros mensajes más cercanos, próximos, pasados, dijimos que ellos se habían apartado de la que el apóstol le había dicho. Y con una pregunta los lleva a reflexión. ¿Yo no les había hablado a ustedes de esto mismo? ¿Yo tengo que repetírselos?
¿No les había dicho que habían de pasar dos eventos, la apostasía y el crecimiento de la maldad, y el hombre inicuo que vendrá con la acción de Satanás en engaño, en perversión, en fantasías de mentira? ¿No se los dije? Vendrá y se sentará en el puesto de Dios como si fuera Dios. Yo les dije todo eso y ustedes no lo creyeron, abandonaron mis enseñanzas. Y Pablo los exhorta muy duramente y los envía a las manos del Señor para que se mantengan firmes. Ahora se los recalca: pero fiel es el Señor, que ustedes los fortalecerá y los sostendrá y los va a proteger de la acción del maligno. Y tenemos confianza, verso 4, y tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes. Entonces yo creo, esa es una interpretación personal. El apóstol no puede decirle a ellos: nosotros confiamos en que ustedes van a estar firmes en el Señor. No podemos confiar en el hombre. Mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en el Señor, que si yo he nacido de nuevo, el Espíritu va a hacer que mi vida prevalezca hasta el final. Pero si yo no he nacido de nuevo, nunca prevalecerá mi vida hasta el final. No soy elegido. Si yo no he nacido de nuevo, yo no voy a perseverar en el camino. Será un camino tortuoso y yo abandonaré mis energías prontamente. Pero si hemos sido elegidos por el Señor, créalo, el Espíritu terminará su obra. Y la obra del Espíritu es llevarnos a toda verdad, por el camino, la verdad y la vida que es Cristo, y encaminarnos hacia las moradas eternas. Preservada nuestra vida por el Espíritu, si es que hemos sido elegidos. Entonces yo creo que Pablo está dando un mensaje. Hermanos de Tesalónica, yo sé que ustedes han sido elegidos por el Señor. No aquellos que no proceden de la fe o no proceden a la fe. No, yo sé que aquellos que han nacido de nuevo, que son la mayoría de ustedes en la congregación, serán preservados hasta el final. Por lo tanto, mi confianza está en el Señor, no en ustedes. Ustedes ya fallaron, pero la palabra los ha afirmado nuevamente. Por lo tanto, tienen una nueva oportunidad, pero mi confianza está en el Señor. Respecto de vosotros, ¿confianza en qué? De que hacéis y haréis lo que le ordenamos. Lo que le hemos dicho de esperar con paciencia a Cristo, de esperar con tranquilidad la venida del Señor, de que se mantengan firmes en la fe, amándose unos a otros, sosteniéndose unos a otros, teniendo amor uno por los otros, exhortando a los indisciplinados, sosteniendo a los débiles. Yo sé que ustedes van a hacer eso, que lo van a hacer, pero mi confianza está en el Señor. ¡Qué maravilloso! No confío en el hombre. Maldito el hombre que confía y deposita su confianza en el hombre, dice el profeta. Confiamos en Dios. Ese es el verso 4. Verso 5. Y creemos que es una oración, aunque muy bien puede sonar como algo que el apóstol está manifestándole a ellos. Creemos que el apóstol Pablo tiene en su mente una oración. Y este fragmento que termina en el verso 5, para mí es una oración, y la oración es maravillosa. El apóstol Pablo dice: que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Que el amor de Dios, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Mis hermanos, la maldad ha existido desde antaño. El hombre malo, el engaño, la falsedad, la duda, la desobediencia, la alienación de Dios, que no es más el rechazo y distanciamiento de Dios, existe desde el jardín del Edén. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 31 y 32. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Pablo pide oración porque habían hombres que desobedecían, pero son judíos, no son gentiles. Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Está pidiendo oración el apóstol, es la oración del verso 1. Filipenses 1:19.
porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. En otra carta, el apóstol pidiendo oración a los hermanos. Eso va a redundar en la suministración del Espíritu Santo. Mis hermanos, de ese tenor y de ese tamaño y de ese color, de esa magnitud, ¿son nuestras oraciones? ¿O estamos pidiendo por cosas banales, triviales, personales? Y no estoy diciendo que cuando oramos por cuestiones personales sean triviales o banales. A veces oramos por cosas triviales y a veces oramos, o casi siempre oramos, por cuestiones personales. Pero casi nunca oramos por la suministración del Espíritu de Jesucristo a los que están predicando o a los hermanos de la congregación. Y haría bien, de nuevo repito esto, haría bien, tanto bien que nosotros adoptemos las oraciones apostólicas. De hecho, actualmente tenemos en la Iglesia de los Cocuyos un calendario. Estoy orando por ti. Semanalmente. Es un mensaje. Optamos por elegir textos de las diversas cartas de los apóstoles. Pablo, Pedro, Juan, ahí está Santiago, está Judas. De cada uno de ellos, de los evangelios, de Lucas, de Mateo. Estamos tomando de Marcos textos de oraciones que están allí en la palabra. Oraciones bíblicas, cristocéntricas. Y la mayoría apostólicas. Y estamos orando por nuestros hermanos. ¿Cuál sería la oración en esta semana? Un ejemplo, Filipenses 1:19. Yo te digo, mi hermano Carlos, estoy orando por ti en esta dirección. Que el Señor suministre la presencia de su Espíritu a tu vida. Esa sería una oración. Pero ¿son las oraciones ordinarias y tradicionales que estamos teniendo semana a semana? Creo que no. Y haría tanto bien que nosotros podamos adoptarlas. La extensión de la palabra, ¿qué implica? Mira este mensaje que vino a mi mente. La oración sostenida y rápida de la palabra, mi hermano, anticipa la venida de Cristo Jesús. A medida, mira lo que dice Mateo 24:14. A medida que vamos predicando el Evangelio, le estamos diciendo al Señor Jesús, ven pronto. A medida que las personas en el globo terráqueo, en todo el universo, están escuchando, se están exponiendo al mensaje del Evangelio, cada vez que se traduce una Biblia a un nuevo lenguaje, a un nuevo dialecto, cada vez que hay una nueva versión en otro idioma, en otra lengua, en otro dialecto, en otro aborigen, otro idioma así, estamos diciendo, quiero que este grupo de personas que hablan este idioma, este dialecto, este lenguaje, reciban el Evangelio. Cada vez que estamos haciendo eso, en la ventana 1040, donde está la mayor concentración de personas que nunca, jamás han escuchado el mensaje del Evangelio. A medida que estamos haciendo eso, estamos diciendo indirectamente, mira lo que implica, implícitamente estamos diciendo, Señor, quiero que vengas pronto. Mateo 24:14, y ya estamos cerrando. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A medida que oramos, que la palabra del Señor corra rápidamente, que se extienda, que cubra mayores terrenos en el mundo y las vidas sean impactadas por este mensaje, implícitamente, indirectamente estamos diciendo, quiero que el fin venga pronto. La predicación del Evangelio anticipa la segunda venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y creo que es la idea central de las dos cartas. La preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te estás preparando para la venida de Cristo? Yo estoy preparado diariamente. Si Cristo viene hoy, estoy al día. Si Cristo viene mañana, estoy al día. No hay nada que temer, no hay nada que guardar, no hay apuro. Cada día tiene su afán, el día de mañana lo tendrá. Pero si Cristo viene ahora, Señor, llévanos. Si el Señor dictaminó que mañana viene su Hijo Jesús, porque ni siquiera el Hijo lo sabe el Padre. Si el Padre dictaminó que viene mañana, pues Señor, ven pronto, como dijo el apóstol Juan en la carta, en Apocalipsis. Mis hermanos, al final es crucial que nosotros busquemos la llenura del Espíritu
por medio de la fortaleza en la palabra de Cristo Jesús. Para que eso se dé, cada siervo del Señor que está predicando el Evangelio, y cada vez que predica el Evangelio a alguien, se acerca a la venida de Cristo, es menester que nosotros oremos para que sea sostenida esa palabra, para que se extienda rápidamente, que reciba honor, que reciba gloria, y que nosotros podamos tener plena atención para recibirla en nuestros corazones. Y que nosotros podamos conocer a Cristo Jesús por la predicación del Evangelio. Que podamos orar los unos por los otros, como lo dictamina el apóstol Pablo en su carta. Y que estemos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Fiel es el Señor para sostener nuestra vida, firme, para que perseveremos y para que el Espíritu preserve nuestra vida hasta el final, para que aparte las acciones del maligno en nuestra vida. Pero, mi hermano, el que esté firme, mire que no caiga, y busquemos firmeza en la palabra del Señor. Quiero tener una palabra de oración al final. Amado Señor y Salvador Jesús, qué bueno has sido al dejarnos tu palabra, la revelación especial que es tu palabra a nosotros, que aún tengamos la posibilidad de ministrarla a cientos de miles de personas en todo el mundo, que aún esta palabra impacte nuestro propio ser. Y te pido por mí mismo, que yo tenga reverencia ante tu palabra, que yo dé honor a tu palabra y que ella sea glorificada cada vez que es expuesta, cada vez que es predicada tu palabra. Y yo sé que tú eres fiel, Señor, y a pesar de la oposición que tus siervos están teniendo en cualquier parte del mundo, cada vez que tu palabra se extiende y corre rápidamente, tú seguirás siendo fiel y fortalecerás nuestra vida y la protegerás en contra del maligno. Y nos mantendrás fieles, Señor, a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un fuerte abrazo a la distancia de parte de todo el equipo en la Comunidad Cristiana de Los Cocuyos, en la iglesia local, también de parte de todo el equipo de Radio Dinámica 1490. Estamos en este momento por el dial de la 1490 en la amplitud modulada en Caracas, aquí en la capital de Venezuela. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad, ya Dios mediante, para cerrar la enseñanza. Sorpresa con la próxima serie, manténganse en sintonía y que Dios les bendiga abundantemente.